noches. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos hablando esta noche con el expresidente Carlos Mesa, hoy embajador itinerante, sobre el tema de la demanda interpuesta ante la Haya, y con nosotros también Sergio Fernández, internacionalista. Sergio, este bloque voy a partir contigo. Quisiera que por favor nos pongas en contexto sobre algunas de las razones por las que la Corte podría fallar declarándose incompetente, yendo un poco en la argumentación que está haciendo Chile. Gracias. El tema con Chile, como explicaba el expresidente, se enfoca en el Tratado de 1904. Entonces dice, el Pacto de Bogotá, estamos hablando de 1948, esto fue posterior al Tratado de 1904, esto modificaría un límite, entonces es una frontera que no se debería ser modificada, y en ese sentido la Corte debería declararse incompetente. Pero una vez más aclaramos que esa no es la intención de Bolivia, son los compromisos posteriores al Tratado de 1904. Y bueno, Chile usa este recurso de incompetencia porque, bueno, es un arma más que tiene, o sea, es una bala en la caserina, no hay que culparlos por intentarlo. Pero el tema es, o sea, ¿cómo la Corte, qué pronunciamiento podrá tener? Si uno analiza los casos en los cuales la Corte se ha declarado incompetente, o sea, existe demasiada, digamos, un peso de hecho y de derecho suficiente como para poder explicar, claro, la Corte aquí no tenía nada que hacer. Hay un caso, en el caso de Liechtenstein versus Alemania, por ejemplo, donde demandaba a Alemania que existe una especie de expropiación de propiedad nacionales de Liechtenstein, y no existía ningún tipo de compensación. Era por actos de guerra, era por propiedad de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue un incidente histórico, y Liechtenstein demandó a Alemania pidiendo que haya una compensación a esto y una devolución de esta propiedad. Pero la Corte se declaró incompetente porque estamos hablando de privados, o sea, hechos específicos de privados, en los cuales el Estado alemán y el Estado de Liechtenstein existe una convención, pero no materia suficiente para decir esto es un tema de Estados en la cual la Corte definitivamente debería participar. Entonces se declaró incompetente y, claro, el caso no fue considerado. Pero en este caso, en el caso Bolivia-Chile, tenemos un tema pendiente, hay un litigio, se han agotado las medidas diplomáticas que se podían recurrir, y bueno, Chile ha mostrado una negativa consistente durante el gobierno de Piñera que nos da la facultad de poder acudir, y tenemos el Pacto de Bogotá. Expresidente, ¿qué pasaría si la Corte se declara incompetente ante el caso? ¿Cuál sería la reacción óptima que debería tener Bolivia en un supuesto escenario? El primer elemento es que no creo que hayan elementos que nos hagan pensar que en esta excepción preliminar de incompetencia la Corte se va a declarar incompetente. Esto es muy importante subrayarlo. Por supuesto que la posibilidad existe. Uno no se presenta a un juicio si no está en la lógica de que sus argumentos obviamente quiere que ganen, pero la posibilidad de que la Corte lo haga en contrario existe. Si se declara la Corte incompetente en este escenario preliminar, el juicio termina ahí y Bolivia no puede avanzar en el desarrollo de la demanda. La incompetencia, el reconocimiento de incompetencia de la Corte, es decir, efectivamente yo no puedo conocer este caso. Esa sería una circunstancia en la que Bolivia queda en el camino y no puede llevar adelante su demanda, y por lo tanto Chile fortalece sus argumentos de que no hay nada pendiente con nosotros. No creo que esa circunstancia se vaya a producir. Desde el punto de vista de lo que Bolivia establece como su política con relación a la Corte es: Bolivia, miembro de Naciones Unidas, es una nación respetuosa del derecho internacional, reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y se atiene a los fallos de la Corte Internacional de Justicia, y esa es una lógica que creo que debe mantenerse independientemente de cuál fuera el resultado. Presidente, hoy mismo en Página 7 se publicó una entrevista a la embajadora peruana que habría habría el titular indicando que Perú no tiene la llave para la salida al mar. Luego uno revisa la entrevista y no hace una explicación de por qué se hace ni este titular ni por qué la embajadora lo dice. Es un párrafo muy corto y
no entendía un poco la relación del titular, pero no, me interesa mucho que la gente pueda saber exactamente cuál es el rol que juega Perú, porque como comentábamos en el corte, existen muchos mitos alrededor de la participación o no del Perú, si el Perú debería entrar, ¿no?, en consulta para una posible solución, no debería entrar, qué pasó el 79, etcétera. Por favor. Primero el antecedente. En 1929, para resolver el diferendo que tenían Chile y Perú sobre la propiedad de Tacna y Arica, se hace un acuerdo, un tratado internacional entre Perú y Chile. Ese tratado resuelve que Arica se quede en propiedad de Chile y Tacna se quede en propiedad del Perú. Y de manera subrepticia, porque ahí había un mediador que se llamaba Estados Unidos de América, y de mala fe, por cierto, ambos países hacen un protocolo secreto que, como dice don Jorge Gumucio, el único que no lo conocía era Estados Unidos de América. El protocolo secreto establece que si Chile decidiera otorgarle a Bolivia un acceso al mar por territorio que fue anteriormente peruano, tiene por ese tratado la obligación previa de consultarle al Perú para que Perú diga sí o diga no. Y eventualmente, es muy poco probable, pero también ocurriría si Perú le decidiera otorgar a Bolivia un territorio de acceso libre y soberano al mar, por ejemplo en Tacna, tendría la obligación de consultar con Chile. Ahí se generó la metáfora, la imagen, que es bastante consistente, que dice: para la salida soberana al mar de Bolivia, Chile tiene el candado y Perú tiene la llave, siempre y cuando la solución fuese por territorios antiguamente peruanos. Es el caso, por ejemplo, del Tratado de Charaña, del Abrazo de Charaña. En ese Abrazo de Charaña, la propuesta boliviana fue un corredor al norte de Arica, en frontera, la línea de la Concordia, entre Chile y Perú. En ese caso, efectivamente, Chile tenía que haber consultado con el Perú, y de hecho lo hizo. Y Perú respondió que estaba de acuerdo, con la salvedad de que quería que Arica fuera trinacional, y ahí no se pudo avanzar más. En ese sentido, solo en el caso de que la solución de nuestra mediterraneidad se hiciera en territorio antiguamente peruano, es verdad que Perú tiene la llave. Ahora bien, vamos al juicio de La Haya. En el juicio de La Haya, Perú no tiene parte, no es un tercer país concernido, porque no hay ninguna parte, ni directa ni indirecta, de la demanda boliviana que haga referencia a que el diálogo con Chile tiene que pasar necesariamente por un territorio que fue anteriormente peruano. La lógica de nuestra demanda es que si la Corte nos da la razón y nos obliga a Chile, porque Bolivia tiene la voluntad, de sentarnos a negociar Chile y Bolivia, la agenda del debate, de la discusión, de la búsqueda de una solución es abierta. Puede pasar o no pasar por territorio que fue anteriormente peruano. En consecuencia, como se trata de una solicitud de un diálogo cuyas características no se conocen, no tiene ningún sentido suponer que Chile tiene algo que hacer en el juicio, que Perú tiene algo que hacer en el juicio, y nosotros creemos que eso es algo fundamental para transmitirle al Perú. Nosotros le queremos decir al Perú que tenga la más absoluta tranquilidad de que no hay nada que esté en debate sobre la frontera que tenemos y sobre lo que significa la soberanía peruana en el momento actual en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Y este es un concepto que, por cierto, ha destacado la embajadora en la entrevista que tú mencionas. Ella dice que Perú respeta la decisión de Bolivia de hacer el juicio, como Bolivia respetó la decisión de Perú de hacer el juicio a Chile, claro, y que no va a hacer sino un seguimiento y estar al tanto de lo que ocurre, pero no hay ninguna razón para pensar que Perú tiene algo que ver en el juicio en esta fase. Alberto, tenías una pregunta para el presidente Mesa. Sí, como explicó ya bien, el Tratado de 1929 nos fuerza en una eventual negociación si es al norte de Chile. O sea, las posibilidades nos indican que sería lo más práctico, como la tesis practicista indica, ¿no? Querer una franja al norte de Chile, porque si bien Chile se ha comprometido a darnos una solución, en ningún momento ha considerado siquiera la interrupción de su territorio. Entonces, pensar en algo que divida a Chile en dos, por ejemplo, es un poco difícil. O un enclave, pero no sé cómo lo recibiría el pueblo boliviano, o sea, qué tanta aceptación habría. Entonces, es mucho más posible una tesis practicista con un corredor al norte de Arica. En ese sentido, la
También tenemos armas con el tema Perú. O sea, Perú se ha comprometido también con el presidente Fujimori, el expresidente Alan García y el actual presidente Ollanta Humala. Y tenemos una declaración presidencial también de octubre del 2010 en el cual Perú, ya con 3 presidentes, tiene una posición. Se puede considerar una política de Estado. No va a ser un obstáculo para Bolivia en una futura negociación. Pero el tema es como ellos tienen una sensibilidad también, como explicábamos hace un momento, en 1975, Perú dijo, estoy de acuerdo, pero yo quiero también aquí una parte en Arica trinacional. Entonces tiene un sentimiento, un apego muy grande que no lo va a dejar. Y mi pregunta para el expresidente es, con el tema Perú, ¿qué estrategia se está manejando actualmente para poder tal vez plasmar este compromiso de no ser un obstáculo, tal vez llegar a un preacuerdo, tal vez tener una nueva declaración, o todavía no se está manejando de pleno alguna estrategia con el Perú? El razonamiento que acabas de hacer tiene sentido, está vinculado a una tradición histórica y fue parte de las más importantes negociaciones bilaterales y trilaterales que hicimos. Pero desde el punto de vista jurídico es imprescindible la precisión. Desde el punto de vista jurídico, y esto tiene que quedar absolutamente claro para la opinión pública boliviana, peruana y chilena, la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia no menciona ni por asomo, ni lateralmente, que su pedido, una vez iniciado el diálogo, tiene algún lugar geográfico definido. Es una agenda abierta. En esa agenda podrá entrar algo que fue territorio chileno, o perdón, peruano, o no entrar. Podrá entrar el enclave o podrá entrar otra solución, con las dificultades que entiendo perfectamente que deben entenderse también desde la lógica practicista. Pero jurídicamente es muy importante hacer el deslinde, porque de lo contrario estaríamos infiriendo que Perú entra sí o sí en este asunto. Aún en la hipótesis de que en el momento de sentarse a negociar, si la Corte falla en nuestro favor, una de las posibilidades fuera, por ejemplo, repetir charaña, hasta que no haya un acuerdo entre partes, Bolivia y Chile, no hay ninguna razón para que Perú intervenga, porque solo el acuerdo entre Bolivia y Chile genera la obligación, Tratado de 1929, de Chile de hacerle la consulta. Con relación a la pregunta específica, el primer paso fundamental que da Bolivia, la designación del nuevo embajador, Gustavo Rodríguez Ostre. ¿Qué es esto? Una señal al Perú de que para nosotros Perú es fundamental en la relación bilateral. La señal de Perú, en menos de una semana le da el plácet al embajador. Perú le está diciendo a Bolivia, esa señal nos gusta, esa señal nos parece importante. Siguiente punto. Creo que Bolivia tiene que encarar de manera integral su relación bilateral con el Perú. Es decir, el tema del mar para nosotros es clave, eso se llama hilo, y hay un tratado pendiente que tiene que aprobar el Congreso peruano. Pero Bolivia tiene que entender que tenemos una relación en la que hay otros temas muy sensibles. Contaminación de ríos, contrabando, tráfico de drogas, desarrollo económico, intercambio de inversiones. Todo eso tiene que ser un paquete que Bolivia debe encarar de manera integral y no parcelada, porque entonces Perú podría leer, a los bolivianos solo les interesa lo que a ellos les gusta y no toman en cuenta aspectos que son importantes para el Perú. Y yo creo que esa es una percepción que tiene el presidente y que tiene el nuevo embajador a través del ministro de Relaciones Exteriores. Tercero, hay que explicarle detalladamente a Perú la naturaleza de nuestro juicio, del juicio a Chile, nuestros objetivos estratégicos y la tranquilidad que debe tener el Perú como un vecino importante con la relación histórica preexistente y con los elementos que hemos tenido, de que mantendremos informado al Perú de cómo van avanzando las cosas. Es decir, ¿para qué? Para marcar un grado de confianza en una relación bilateral que tuvo una trascendencia histórica, empezando por la propia Guerra del Pacífico. Gracias. Alberto, uno de los elementos con los que se ha trabajado y que quisiera que nos hagas un comentario es el tema de la diplomacia de los pueblos. Es una herramienta a la que Bolivia ha apelado y que ahora mismo escuchamos como nunca antes voces en Chile que están pidiendo una salida soberana para Bolivia. Cuéntanos sobre esta herramienta y cómo podría ser utilizada en otros escenarios. Claro que sí. Tiene un trabajo escrito justamente sobre diplomacia de los pueblos. El centro de este trabajo gira alrededor de lo que Estados Unidos ha creado, digamos, una doctrina que se llama la diplomacia de segunda vía, ¿no? Es una diplomacia que no es la formal,
los agentes paradiplomáticos, por así decirlo, no tienen la capacidad de comprometer la fe del Estado, que somos tú, que eres tú, soy yo, es el ciudadano común, que tiene la facultad no de comprometer a su Estado, no de firmar algo, pero sí genera opinión pública. Entonces, ese es el escenario donde esta diplomacia ciudadana, diplomacia pública y la diplomacia de los pueblos es la que debería generar esta opinión pública a favor de Bolivia. Si, digamos, nos ponemos a pensar que existe un fallo a favor nuestro, existe una negociación con Chile y hay un preacuerdo para una cesión, digamos una franja de territorio, es una hipótesis. ¿Qué pasa con la gente que habita ahí? Es decir, ellos van a decir, a mí no me han consultado y yo no estoy interesado en pasar a soberanía de otro país. Entonces, ahí estamos pasando con una hipótesis que, o sea, no es tan difícil, no es tan improbable, pero que no la estamos considerando. Entonces, ese es el rol donde la diplomacia de los pueblos es donde debería jugar. Genera opinión pública, entiende la demanda boliviana y se inclina también a favor. O sea, si uno se deja manejar solamente por lo que dice el canciller Muñoz, la prensa, las declaraciones que existen, es totalmente negativo. O sea, Bolivia quiere vulnerar el sistema internacional y el sistema de tratados internacionales y las fronteras en el mundo, es un lobby muy negativo. Entonces, ahí es el escenario donde la diplomacia de los pueblos y donde yo pienso que debería haber también una estrategia más de Cancillería junto con Diremar para poder usar esto y generar una opinión pública a favor de nuestra demanda. Presidente Mesa, sobre el tema de la diplomacia de los pueblos, el hecho mismo de que ahora se escuchen voces dentro de Chile, la última vez que el presidente Evo Morales ha visitado Chile, uno veía la gran cantidad de jóvenes estudiantes, pero militantes de partidos de izquierda fundamentalmente, que estaban gritando a voz en cuello que se espera una salida soberana para Bolivia. ¿Cómo se entiende esto dentro de esta negociación, de este rol que ahora mismo tan importante le toca a usted? No me cabe la menor duda de que es fundamental trabajar, y se ha hecho a partir de la lógica explicada de la llamada diplomacia de los pueblos, un acercamiento de sectores de la base popular de Chile y de sectores de influencia en Chile que creen, primero, que hay que cerrar el tema con Bolivia a través de un resultado que se llama soberanía para Bolivia. Que eso no es solamente un beneficio para Bolivia, lo es para Chile, establece una complementariedad económica, política y social que ambos países requieren de manera muy significativa, sobre todo en el norte de Chile y el oeste de Bolivia, y que marcaría una relación extraordinariamente positiva en términos económicos y de integración en todos los niveles entre ambos países. Ahora bien, lo que estamos viviendo en Chile hoy es un endurecimiento de las posiciones en los sectores de decisión, en las élites políticas, económicas y sociales. Si bien es verdad que es real que hay una base y una parte de la sociedad chilena que mira con buenos ojos a Bolivia, los medios de comunicación, de manera casi unánime, el Congreso chileno, expresidentes de Chile, el canciller chileno, la propia presidenta, han endurecido posiciones y han marcado una suerte de desconocimiento de su propia historia. La reafirmación de esa falacia de que no hay problemas pendientes entre Chile y Bolivia no es que tenga que ver solamente con la posición boliviana, es que, como hemos demostrado reiteradamente, fue política de Estado de Chile durante casi un siglo reconocer que el Tratado de 1904 no había resuelto el problema, que sí había problemas pendientes y que esos problemas pendientes los ofrecía Chile resolverlos por la vía de la soberanía. En consecuencia, hay que manejarse en las dos direcciones. Sin duda, el concepto de la democracia de los pueblos y el acercamiento a la base de la sociedad chilena es fundamental, pero hay que trabajar en una acción política de desmontar los argumentos de Chile y entender que estamos probablemente en una nueva cresta de la ola del endurecimiento chileno. Hago una precisión brevísima. Podríamos haber previsto muchas cosas del gobierno de la presidenta Bachelet, pero no un endurecimiento igual o peor que el que tuvo el presidente Piñera, con una ventaja para la presidenta Bachelet, que por lo menos tienen una argumentación que es falaz, pero es más consistente que la que tenía Piñera. Presidente Mesa, a usted le toca esa tarea. ¿Cuál es la estrategia
que Bolivia, que usted está encarando ante este endurecimiento, realmente uno como boliviano se siente indignado cuando escucha las declaraciones del canciller Muñoz, ¿no? Un hombre tan respetable que hoy por hoy esté en este tipo de declaraciones poco diplomáticas, es decir, el tema de lo de la cita, que usted la ha pedido, que no la ha pedido. Aquí no necesitamos que nos vengan a explicar nada, ¿no? De una manera tan agresiva, tan fuera de lugar, tan fuera del espectro diplomático, digamos así, ¿no? Evidentemente con mucho mejor razonamiento que el presidente Piñera, que ahí, bueno, ese es otro cantar, pero ¿cómo usted pretende encararlo? Primero se trata de una respuesta de equipo, es decir, yo represento una parte de este tema, de esta acción. Yo soy el representante oficial internacional de Bolivia para la causa del mar, para la causa de la demanda marítima. Primero, la palabra del presidente es muy importante. Yo creo que hay que preservar la palabra del presidente sobre el tema del mar en términos equivalentes a las pocas veces que interviene y en el tono que interviene la presidenta Bachelet. Dureza, prudencia y respeto. Vale para el presidente y el vicepresidente, que son los elementos fundamentales de credibilidad de la causa boliviana a nivel interno y a nivel internacional. Segundo, distinguir lo que es importante para los bolivianos, la indignación que tú mencionas, yo lo entiendo perfectamente. Es decir, cuando Chile da sus argumentos, uno tiene la tentación de decir, ¿cómo pueden tener el descaro de decir eso después de lo que ha pasado? Pero eso, que es algo emocional, en las políticas de Estado, tiene que uno autocontrolarlas. Y uno tiene que tener prudencia y el uso de terminología, por muy indignado que uno esté, respetuosa y muy consistente. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro y los embajadores en Naciones Unidas, OEA, Chile, Perú, etcétera, son parte de esto, ni digamos el equipo que preside el expresidente Rodríguez en La Haya. ¿Cómo entro yo en este escenario? Yo tengo que hacer un análisis, que es lo que estamos haciendo. Teníamos que esperar la demanda de incompetencia que acaba de hacer Chile. ¿Cuáles son los escenarios geográficos más sensibles? ¿Qué tenemos que hacer con los países poderosos? Hay que hacerse una pregunta de fondo sobre las relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos. Que yo no voy a entrar en el tema de lo que significa políticamente más allá del mar, pero a mí me parece fundamental el mejorar nuestra relación con los Estados Unidos en el tema del mar. Y segundo, el tema de decir, hay países como México y Brasil, hay organismos multilaterales como la ONU y la OEA, hay la Unión Europea. Allí tengo yo, Carlos Mesa, que acercarme y explicar todo esto que hemos discutido para desmontar la argumentación de Chile y volver el tablero de la discusión, no donde Chile quiere, sino donde debe estar, que es en nuestra demanda. Muchas gracias. Quédese con nosotros, nos vamos un corte y ya volvemos con la última parte de esta Casa Hotel.